Bendiciones, queridos hermanos, vamos de camino a Pentecostés y hoy les traigo una gran noticia, una gran noticia. La semana pasada conversamos sobre el pecado y la anterior hablamos sobre el amor de Dios, que fuimos creados por amor, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices y que hagamos felices a los demás, que podamos ser llenos de su amor y de esa forma amar a los demás, que el plan de Dios es que nosotros seamos llenos de su amor, tengamos la plenitud de todas las cosas, que podamos ser sanos, que podamos ser salvos, que podamos ser dignos, vivos, alegres, fuertes, pero no podemos vivir esa realidad porque se antepone algo entre Dios y nosotros que es el pecado. Y el pecado es ese barro espiritual que también se materializa y que nos enferma, que nos esclaviza, que no nos permite ser verdaderamente libres. La libertad con todas sus letras. Libertad para sentirse libre de culpas, libertad de amor sin condición, amor responsable. Y hemos perdido esa capacidad de libertad porque el pecado se ha interpuesto entre Dios y nosotros. Y el pecado nos hace sentir culpables, el pecado nos enferma, el pecado nos somete. Por ejemplo, la mentira nos somete a tener que seguir construyendo nuestra vida sobre mentiras. Y el pecado entonces nos ata, nos esclaviza, nos somete bajo la autoridad del demonio. Pero la buena noticia que traigo hoy es que tú y yo estamos a un clic, a un paso de ser libres del pecado. Y esto es gratuito y esto depende de que solamente tú y yo digamos sí a alguien, a una persona. Esa persona es Jesús. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para liberarnos. Jesús vino para sanarnos. Las profecías que están en los libros del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en ese hombre, Hijo de Dios, que vino a la tierra a través de la Virgen María, donde el Espíritu Santo se posó y nació, vino a la vida para que solamente para salvarnos, para liberarnos, para ser Él el precio que se pague por nuestros pecados. ¿Y cuál es el clic que nosotros debemos hacer? Simplemente decir, yo acepto, Jesús, que tú me salves. Te quiero contar una historia. Esta historia, un día me preguntaron, un primito me preguntó cuando yo era más joven, ¿por qué Jesús había dado la vida por nosotros? ¿Por qué nosotros teníamos que creer esa historia? ¿Y por qué nosotros, en definitiva, debíamos aceptar a Jesús en nuestra vida y vivir según su voluntad y su mandato? Y yo no sabía cómo responderle y Dios puso en mi corazón la siguiente historia. Suponga que usted y yo llega la hora de nuestra partida al cielo. Usted en algún momento y yo también la voy a tener. Y llegamos a la presencia de Dios Padre. Dios Padre me mira con amor, me recibe. Hijo Fernando, te recibo en mi corazón. Qué bueno que ya estás aquí. Te esperaba hace tanto tiempo, hijo. Y bueno, yo medio sorprendido, medio incómodo, sin saber mucho de qué se trata esto del cielo y todo eso. Me dice, ven hijo, pasa por favor, ven. Yo un poco tímido. Y entonces me hace pasar a un estrado, como si fuese un juicio. Y entonces Dios saca un libro, lo pone sobre la mesa y me dice, mira hijo, vamos a pasar al cielo, pero antes de eso tenemos que revisar tu historia, tu vida. Tú sabes, este momento iba a llegar y yo soy un padre justo. Te amo, pero soy justo. Entonces vamos a revisar tu historia, va a ser un trámite cortito y después seguimos para adentro. Ok, digo yo, ok, está bien. Y Dios empieza a revisar mi historia entonces. Oh, naciste en Temuco, mira qué lindo fuiste, mira qué buen hermano fuiste también, oh, qué buen hijo y todo. Porque Dios es un papachocho. Y entonces empieza a contar las buenas nomás. Y de pronto, en ese estrado, por una puerta lateral, asoma el demonio, con un traje impecable, corbata, y dice,
Momento, Dios Padre, por favor. Veo que estás muy entusiasmado con tu hijito Fernando, ¿cierto? Y entonces Dios agarra la cabeza y dice, ya viene este pesado de nuevo. Oye, Diosito, mira, qué bueno que estás revisando la vida de Fernando porque es importante para que él pueda pasar al cielo, es importante que tú revises bien tu historia. Pero por lo que me estoy dando cuenta, te estás saltando un par de hojas, Señor. A ver, por ejemplo, volvamos un poquito para atrás. Te saltaste la hoja donde dice que Fernando molestaba mucho a su hermano cuando chico. También cuando le mintió a sus papás. Oh, mira, que un poquito más grande se corrió del colegio. No era tan bueno tu Fernandito, ¿eh? Y aquí, mira, empezó a tomar muy de temprana edad. Y parece que era desordenado también, era desobediente y todo. Señor, parece que te ha ido saltando algunas partes de la historia de Fernando. Y empieza el demonio, como dice la palabra, a acusar. El acusador empieza a acusarnos delante de Dios de las cosas malas que hemos hecho. Dios Padre mira el libro, me mira y dice, y tiene razón. Y el demonio sigue acusando y acusando y acusando. Y Fernando, mira, parece que no se portó muy bien aquí cuando era más grande, engañó a tal persona, se corrió de tal persona, no fue puntual y empieza a decir entonces, abandonó su responsabilidad, se hizo el loco, mira acá no pagó tal cosa, mira acá no devolvió lo que pidió prestado, y empieza el demonio a acusar. Y el demonio dice, parece que lo que debe Fernando no era tan poco, ¿ah? Y tiene que pagar. Si no, me lo llevo. Y Dios Padre dice, tiene razón. Tú tienes responsabilidad, Fernando, en estas cosas. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo ya te di todas las posibilidades en la tierra, aquí no hay mucho más que hacer. Y tiene grave falta, Fernando, entonces creo que se va conmigo, dice el demonio. Y entonces yo me agarro la cabeza y digo, chuta, no puede ser. Pero por el otro costado del estrado aparece Jesús. Momento, dice. Se acerca. Hijo, qué bueno que viniste, dice Dios Padre. ¿Qué pasa aquí, papá? Es que estamos en el juicio de Fernando. Y me lo quiero llevar al cielo, pero aquí está el demonio, el abogado acusador. Y la verdad es que él tiene razón en todas las cosas porque esto es cierto. Fernando falló y mucho. Y no hay vuelta. Y entonces Jesús pregunta, si Fernando acepta, yo puedo ser su abogado. Y la pregunta que Dios te hace a ti y a mí es, ¿quieres que sea tu abogado? Fernando me preguntó a mí Jesús, ¿quieres que sea tu abogado? Sí, por favor. Bueno, entonces el demonio dice, ¿estás seguro, Jesús, que quieres ser el abogado de él? Porque él te negó, te rechazó, él se hizo loco con tu llamado, él engañó, él sabía y era consciente perfectamente de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y aún así optó por el mal. ¿Tú estás seguro de que quieres ser abogado de Fernando? Y Jesús dice, sí, yo quiero ser su abogado, y si él acepta, entonces lo voy a hacer. Bueno, entonces dice el demonio, contigo voy a arreglar cuentas. Ok, dice Jesús, ¿cuánto debe Fernando? La deuda es muy alta. La deuda de Fernando es muy alta. ¿Pero de cuánto estamos hablando, Satanás? ¿Cuál es el precio que hay que pagar para salvar a Fernando? Ay, Jesucito, tú creo que estás loco, queriendo a gente que no te quiere. Dime cuánto es lo que Fernando debe. ¿Cuánto es lo que yo tengo que pagar? Muy bien, Jesús, le dice el demonio. Yo quiero que tú me pagues. Y quiero toda tu sangre. Quiero que tú, Hijo de Dios, así le dice el demonio a Jesús, a mi abogado y a tu abogado, quiero que tú, Hijo de Dios, seas humillado. Quiero que tú seas sometido. Quiero que tú seas escupido y quiero que se derrame toda tu sangre en la tierra,
Eso quiero. Ese es el precio que hay que pagar por la vida de este Fernando. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Acepto. Y entonces un día Jesús vino a la tierra, vio que tú y yo íbamos a seguir fallando, pero aún así Él dijo, yo quiero reconciliar al Padre con mis hijos. A los que tú me diste, Padre, yo los quiero rescatar y yo voy a pagar el precio y yo voy a ser ese cordero, esa sangre derramada por la salvación de muchos. Y así entonces Jesús dio su vida por nosotros. Querido hermano, querida hermana, la pregunta que Dios te hace y me hace a mí, ¿quieres que yo pague el precio? ¿Quieres que yo sea tu abogado? Y la respuesta es sí. Bienvenido al equipo de los salvados. No por mérito, no por portarnos bien, no por creernos santos, sino porque Jesús derramó su sangre por ti y por mí. En el libro de Colosenses, San Pablo lo describe de forma tan extraordinaria. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en Él el primer lugar en todo. San Pablo aquí le dice a los colosenses que Jesús existía antes de la creación. Lo dice también el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Jesús es el primero. Y ahora además, Él, a través de la resurrección, lo que Jesús ha conseguido para nosotros es una nueva creación. El nuevo Adán. Porque el Adán primero se equivocó y falló. Pero Jesús es el nuevo Adán, la nueva creación, el nuevo hombre. Él es el primogénito de Dios. Y dice además, así Dios quiso que el todo, o sea Jesús, se encontrara en Él y gracias a Él fuera reconciliado con Dios. Porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. La sangre es el precio, la sangre de Jesús es el precio que Dios pagó. La sangre de su Hijo Jesús es el precio que Él mismo pagó por la deuda de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos paz. Porque para Dios la verdad es que no importa qué tan pecador seas, ni que vayas a fallar mañana, porque Él sabe que vas a fallar. La cosa es que si tú aceptas que Él sea tu abogado, y si lo aceptas, entonces no hay nada que nos separe del amor de Dios. Así lo dice también San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha reconciliado con el Padre. Cuando Jesús muere, lo que nos separaba de Dios ya no existe más. Y el velo del templo se rasgó, dice la palabra. Lo que nos separaba. ¿Qué significa lo del velo del templo? El templo de Salomón, el templo donde el pueblo judío había construido su relación con Dios, ese pueblo que hasta el día de hoy los judíos reconocen el templo de Salomón, que está en Jerusalén, como el lugar sagrado y santo. Ese templo tenía 3 lugares. El lugar más exterior era los atrios del templo. El lugar del medio era el lugar santo, donde los sacerdotes podían llegar. Pero el lugar donde estaba el arca de la alianza, el lugar donde estaba la presencia de Dios, era el lugar santo de los santos o santísimo. Y cuando Jesús muere en la cruz, entrega su espíritu, el velo del templo se rasgó. ¿Cuál era ese velo? El velo que separaba el lugar santísimo con el resto del templo. Había una separación entre Dios y los hombres, pero cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga. Y lo curioso es que ese velo se rasga de arriba a abajo. O sea, que Dios lo rasgó. Es una iniciativa de Dios que volvamos a estar con Él, cerca de Él, junto a Él. No de manera próxima, sino que en intimidad. Porque Jesús dio su vida para que así sea. Nada nos separa ahora del amor de Dios. Hemos sido salvados por una sangre de justo. La sangre del único justo del universo, de la historia, se derramó por la sangre nuestra que somos injustos.
Y lo único que tú y yo debemos hacer es decirle a Jesús: acepto que tú seas mi Salvador, mi abogado defensor. La buena noticia es que estás a un clic de ser salvado. No por mérito tuyo, ni por mérito mío, ni de los apóstoles, sino de la sangre de Jesús, que ya se derramó en la cruz. Y en el libro de Isaías y después en el libro Primera de Pedro capítulo 5 dice que por sus llagas fuimos sanados. Cuando Dios nos regala salvación, no es una salvación solamente espiritual, no es una salvación solamente abstracta, que no podamos vivir ni experimentar aquí. Esa salvación es plena. Porque hay otro texto en Colosenses, en el mismo capítulo 1, pero un poco más atrás, dice, Colosenses 1, versículo 13 y 14, dice: Él nos arrancó del poder de las tinieblas. Eso es lo que Jesús está haciendo ahora si tú aceptas que Él sea tu abogado. Él te va a arrebatar desde el poder de las tinieblas. Hermano querido, hermana querida, yo no sé por lo que tú estás sufriendo hoy. No sé si tú tienes alguna enfermedad, si tienes alguna complicación, alguna angustia, o si el enemigo ha venido a atormentarte, a decirte que eres una persona que no sirve para nada, o si te sientes agobiado por los problemas de la vida, por los problemas del mundo, por lo que estamos viviendo. Yo no sé realmente qué es lo que tú estás viviendo, pero lo que sí estoy completamente seguro y sé es que aquí dice que Él nos arrancó del poder de las tinieblas. Si tú quieres que Dios te arrebate, te arranque del poder de las tinieblas, si sientes que estás sometido al poder del mal, entonces esta palabra es para ti. Porque aquí dice que Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si tú eres arrancado hoy del poder de las tinieblas, como Dios quiere que sea, Él te va a poner ahora entonces en el reino de Jesús. Vas a recibir salvación. En Él nos encontramos liberados y perdonados. La salvación de Jesús es plena, es entera, es poderosa, es contundente, es definitiva. Si tú le abres tu corazón a Jesús y le dices: sí, quiero que seas mi abogado, quiero que seas mi defensor, quiero que seas mi doctor, quiero que seas mi amor, quiero que seas mi psicólogo, mi psiquiatra, mi enfermero, quiero que tú seas todo para mí, Señor. Entonces Él te va a liberar, te va a perdonar, te va a arrancar del reino de las tinieblas para ponerte en el reino de los cielos. Esa es la promesa que Dios tiene para ti hoy. Su salvación, ni más ni menos, que fue pagada con precio de sangre. Su sangre, la sangre de Jesús. No hay nada más poderoso en el universo, en la historia de la humanidad, que la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar, para arrancar. El demonio no soporta la sangre de Jesús. Esa que fue derramada en la tierra. Esa que chorreaba por un madero, por la cruz. Esa que brotó de su costado cuando fue clavada una lanza. Esa sangre que podemos comulgar. Esa sangre es el precio que Jesús pagó por ti y por mí. Si aceptamos tú y yo que Él sea nuestro abogado. ¿Quieres tú que Jesús sea tu abogado? ¿Quieres hacer el clic? ¿El único clic necesario para que tú y yo seamos salvados? Hagamos esta oración juntos entonces. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón una vez más. Te recibo, Jesús, en mi corazón como mi único Señor, mi Salvador, como el Mesías. Creo, Jesús, que derramaste tu sangre por mí,
que ese es el precio que tú pagaste por mí para que los pecados que yo cometo, que he cometido y que voy a cometer, sean perdonados. Creo, Jesús, que lo hiciste por amor, porque tú crees y has creído siempre que ese sacrificio vale la pena, que mi vida vale la pena. Diste tu vida por mí, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y tú nos llamas amigos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias por derramar tu sangre por mí. Gracias por traernos libertad, sanación, reconciliación y amor. Amén. Hermanos queridos, vamos camino a Pentecostés. Y esto ya es un gran regalo, sabernos amados, salvados, rescatados por Jesús, por su sangre. Él es tu abogado. Nunca lo olvides. Cuando venga el acusador de nuevo a decirte que no vales, que no sirves, que sobras, que eres demasiado pecador, demasiado pecadora, que no eres digno, no eres digna, tienes que saber que ninguno ha sido digno. Pero Él vino a derramar su sangre por ti, libremente. Solo necesitas volver a hacer clic y aceptar a que Él sea tu abogado. Un abrazo grande y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Chao.